Hoy tengo conmigo una mujer que no solo ha escalado montañas físicas, sino también emocionales y personales. Rosa Torres es una líder con más de 28 años de experiencia que pasó en el mundo corporativo y los proyectos estratégicos al fascinante universo del desarrollo humano. Es triatleta, es mamá, es esposa y sobre todo mentora de líderes que buscan reconectar con su cuerpo y liberarse del dolor crónico a través de la conciencia, autoconocimiento y movimiento. Es fundadora del programa Resurgir del Ser. Rosa moviliza a profesionales exitosos que, a pesar de tener todo en orden, sienten que su cuerpo les está hablando y les está pidiendo una pausa, escucha y una transformación. Rosa, bienvenida. Es un gusto enorme tenerte aquí. El gusto es mío, muchas gracias. Encantada de estar aquí y poder compartir unas experiencias personales con la mayor cantidad de personas para que sea beneficio de todos. Que yo tengo muchísima curiosidad porque esto es algo que no muchas personas hablan. El alto rendimiento tiene una factura emocional, una factura física, una factura en la familia, una factura, tiene una factura, tiene un costo. Claro, el trabajar en este lado, yo creo que más personas deberían tener conocimiento, así que sí estoy muy curioso de escuchar tu historia. Pero antes de exploremos tu visión tan poderosa que es de salud, energía y liderazgo consciente. ¿Cuál fue la chispa inicial? Mira, la chispa inicial fueron hace casi 14 años cuando yo renuncié a una empresa espectacular. Te puedo decir que es la empresa que a mí me ha dado todo. Yo trabajé en el sector del petrolero por un promedio de 10 años. Y claro, el sector petrolero en esa época aquí en el Ecuador era el boom, ¿no? Teníamos muy buenos beneficios, muy buenos sueldos, una burbuja, diría yo. Y formé parte de aquella burbuja, se puede decir. Pero siempre al estar ahí, yo siempre me preguntaba, ¿qué más allá hay allá afuera? Como siempre he sido lanzada, atrevida para hacer cosas, renuncié a esta empresa. En esa empresa yo tenía un jefe que es bastante holístico, bastante místico. De hecho, fue mi jefe en todo lo que es proyectos de desarrollo de responsabilidad social. Y alguna vez yo conversaba con él y le dije, a mí sí me gustaría probar qué hay afuera de esta empresa, de esta burbuja, que aun cuando nos está dando todo, porque los beneficios eran realmente extraordinarios. Bueno, llegó el día en que decidí dejar la empresa y me lancé fuera de este mundo corporativo. Y él me decía, vaya, el mundo está ahí, el mundo sostiene a todos, la energía divina y demás está en el mundo, porque a todos nos sostiene, de hecho. Entonces, bueno, fue ahí cuando di ese salto. Sin embargo, cuando ya salí de la empresa, sí me comenzó a dar un poquito de temor. Te comienzas a cuestionar si debiste dejar o no ese mundo tan cuasi perfecto. Entonces, entré en el mundo del crecimiento personal. El primer tema que a mí me llamó la atención fue el tema de la abundancia. ¿Qué es la abundancia? La abundancia del ser, el saber que la vida nos sostiene a todos. Sin embargo, cuando tenemos exceso de ambición material, nos obsesionamos por poseer y hacer cosas y nos metemos en ese mundo del hacer y el tener. Por eso es que mucha gente que aun cuando tenga y haga muchas cosas, muchas veces no es feliz. Entonces ahí fue cuando comencé con este tema de la abundancia del ser y se me fueron despertando otras aristas, otras formas de ver la realidad, aun cuando desde siempre he tenido esa inquietud de querer explorar nuevas cosas. Pero no fue sino hasta hace 5 años cuando realmente comprendí todo lo que ya había estudiado en crecimiento personal, el tema de la relación mente-cuerpo, cómo nuestros pensamientos, nuestras formas de ver y entender la realidad nos están afectando en el cuerpo y por qué tomamos decisiones desde la huida, desde la parálisis. Muchas veces las personas, ¿qué es lo que hacen? Cuando pasan por una situación crítica, poniéndose, qué sé yo, más metas, más retos, pero no se detienen a pensar en silencio y en soledad qué es lo que le está pasando, es decir, ese viaje interno, lo que se conoce como la noche oscura del alma. Comienzas a recorrer ese camino hacia tu interior, hacia tu ser, que es lo que todos somos. Un ser que venimos a experimentar una experiencia llamada vida y hay que aprenderla a vivir. Pero venimos a vivir de manera automática y nunca nos cuestionamos de por qué pensamos como pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Y ese despertar.
Y me parece fascinante porque, y creo que fuiste súper profundo rápido, porque eh, hubo una, o sea, saliste de una empresa que tenías mucha comodidad, encaminada a tener una carrera, decidiste salir de la carrera para encontrar el balance personal. ¿Cuál fue ese primer, entiendo la chispa fue cuando hubo ese cambio, pero ¿cómo descubriste este mundo? ¿Fue alguien, una experiencia o alguna familia, una figura o valor familiar que te hizo combinar este mundo o entrar en este mundo? Este mundo entro porque siempre he sido cuestionadora. Por ejemplo, cuando yo en mi primer trabajo a los 21 años, uno sale con ganas de comerse el mundo. Llegas a mi primer trabajo, recuerdo claramente, y te encuentras con personas que están liderando de lo que tú sales aprendiendo lo que es el liderazgo en el colegio, en la universidad. Te das cuenta de que las personas que están ahí no proyectan nada de lo que te dice que es ser un líder. Hay gente muy emocionales, fuertes de carácter, un tanto agresivas en ciertas personas. Y también encuentras el otro tipo de liderazgo, el muy pasivo, el muy tranquilo, el exceso de positivismo. Entonces tú dices, ¿qué modelo quiero yo seguir? Y te das cuenta de que aun cuando estén en cargos de liderazgo, las personas también tienen ese instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora también son empleados, es un empleado más. Ujú, Ahí comienza este juego de a ver por qué actúan como actúan, por qué tenemos compañeros en el mismo mundo laboral en que no dicen y piensan lo que realmente pasa acerca de una política, un proceso o una actividad específica. Unos prefieren estar callados y cuando una persona está callada le dicen que es muy bonita, que es muy buena, que apoya, que es positiva y la persona que dice lo contrario o lo que es puede ser vista como negativa o tóxica. Entonces tú no sabes quién es el tóxico. ujú, Por eso viene este mundo de saber cómo funcionamos. Funcionamos en función de la mente. La mente es dual. Y al ser la mente dual, quiere decir que constantemente estamos calificando las cosas de bueno, malo, bonito, feo, alto, bajo. Y de hecho el mundo es dual. Tenemos la luz, la oscuridad, frío, calor. Si ves, entonces todo está totalmente interconectado. ¿Por qué? Porque esta es una ley universal. No sé si has leído el Kybalión o toda esta filosofía de Hermes en la que te habla de las leyes universales. Al comprender las leyes universales, las mismas se aplican a nosotros, a los seres humanos. Y así comprendes cómo es la mente. La mente es dual. Por eso, y la mente, al ser dual, entra el juego de la percepción. ¿Qué es la percepción? Cómo cada uno de nosotros interpretamos un hecho de manera diferente. ¿Por qué? Porque todos venimos de diferente estructura familiar, de diferentes culturas, de diferentes formas de ver y entender la realidad. Y esto viene desde la religión, los hábitos alimentarios, desde la cultura. Todos venimos, pero todos, si tú ves ya aplicando la conciencia de unidad, todos somos iguales y al mismo tiempo diferentes, que es la dicotomía, o sea, lo contradictorio. ujú. Y Es donde llevas a las personas a sentir que son ellos mismos o existe como un prototipo que tiene más éxito? Todo va relacionado a lo que tú proyectas. Por ejemplo, una persona más equilibrada es aquella que sabe decir y expresar lo que realmente siente y piense de manera tranquila, es sin querer imponer su forma de ver e interpretar la realidad y permitir a los otros que también digan y piensen en función de sus propias creencias, formas de ver e interpretar. Entonces ahí es cuando una persona, mientras más equilibrada esté, es decir, integrando la polaridad, buscas el camino de medio, el equilibrio, ¿sí? Entonces una persona, como tú dices, no es bueno ni malo ser callado, es saber estar callado cuando debes estar callado y saber expresarte cuando tienes que expresar las cosas.
En este caso es las personas, por ejemplo, la ley de los espejos. Tú encuentras a una persona que mucho habla, que no deja hablar a los demás. Puede venir con una historia personal de necesidad de reconocimiento. Ujú, O también que no deja hablar a los demás porque es muy ególatra. Fue una persona que date cuenta que es la dicotomía, no le reconocieron de pequeño, es un extremo, es una polaridad, o le alabaron demasiado en la niñez. Entonces le dijeron que es lo más bonito, lo más lindo, el más inteligente y no deja hablar ni escuchar a los demás. Entonces es como entre las dos personalidades integramos el camino del medio. Aprender a escuchar. Por ejemplo, molesta mucho que tú hables demasiado y no me dejas hablar a mí. Entonces, desde la asertividad, aprender a expresarnos y también dejarle que el otro hable. Por eso es que hay esta clasificación del David Garlick de los 10 tipos de ego, en la que te habla del ego del jinete. Se coge las ideas de los demás con una facilidad impresionante y no se da cuenta que muchas veces está repitiendo lo que el otro dijo. ujú. Entonces, hay muchos tipos de ego, son 10 de hecho, bajo esta clasificación que es súper interesante trabajarlos. Pero tú, ¿cómo puedo yo integrar eso que tanto rechazo en ti porque hablas mucho? Aprendiendo yo a expresarme sin miedo al que dirán. Saber que lo que sé, sé, y lo que no sé también, porque estamos en un constante aprendizaje continuo. Porque aun cuando o hayamos estudiado algo determinado, siempre vamos a querer aprender más o tenemos muchísimo por aprender. Porque desde las experiencias de cada una de la gente con la que tú trabajas, porque tú que trabajas en inversiones y demás, va a haber gente que donde tú estás, hay gente que no sabe mucho como tú sabes y hay gente que sabe muchísimo más que tú porque tiene mucha más experiencia. Entonces, en esto es vernos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y vas a poder comprender al que no sabe porque tú también estuviste ahí algún momento y al que sabe puede ir hacia allá, pero bajo tu propia percepción. Pero tienes que saber cómo estás percibiendo la realidad. Definitivamente es una herramienta necesaria en toda la vida de todos. Yo cuando empecé a estudiar finanzas, estudié inversiones, estudié modelos financieros, estudié estadísticas, estudié matemáticas computacionales y financieras, parametrización computacional para finanzas, o sea, todo finanzas, finanzas, y nunca la parte humana. Y me ha pasado justo esa situación donde me topo con el ego todos los días. Es o yo sé porque soy un doctor o abogado o exitoso empresario, sé de inversiones igual o tengo capacidad de decirte a ti qué hacer. Y a mí yo tengo que Claro, te tomar choquea. y tal vez utilizar esa metáfora de tomar el toro por los cuernos y decirle, Ujú. pero las herramientas de médico, de abogado, exitoso de emprendedor no se traduce en inversiones, no se traducen, más bien anti. ¿Cómo ahora descubriste este mundo? Fuiste curiosa, es evidente, muchísimo has aprendido, leíste. Ahora, cómo lo aplicas? ¿A quién a quién le enseñas esto? ¿O cómo comenzó el programa Resurgir del Ser? A ver, primero parte con algo mío propio. Por ejemplo, volvemos otra vez. Una cosa es uno estudiar y otra cosa es ya aplicarlo. Pero tú en finanzas y demás puedes ir ahí patinando ratos, pero luego ya le vas acertando muchas aristas. ¿Por qué? Porque ya vas ganando experiencia. Por ejemplo, en mi propia experiencia, ya había leído mucho, ya hice diplomados, ya saqué certificaciones y tú crees que ya te las sabes, ¿no? Sin embargo, cuando realmente comprendí este proceso fue cuando tuve un síntoma físico, que de hecho es un síntoma físico que lo tengo desde la adolescencia, una molestia siempre en mi pierna izquierda que sale que se puede decir como una ciática, una molestia constante en el glúteo que te lo diagnostican como el síndrome del piriforme, pasa a otro médico, trochanteritis y demás. Pero bueno, de todo este proceso, desde los 19 años se puede decir que lo manejé. He hecho Ironman, triatlones, he subido maratones, lo que quiera. Pero fue un momento hasta que en los 40, ahora tengo 50 años, en mis 45, mi cadera y dije, no, es raro lo que le pasa a la pierna. Ya no es el típico, esa típica molestia que vas al masajista o haces estiramientos y te pasa.
No, ya no, algo pasa. Entonces me hice una resonancia magnética y justamente ahí salió que tengo rotación del fémur. Tengo una rotación del fémur y claro, dices, ¿y ahora cómo le desroto al fémur? ¿Cómo le regreso a su sitio? Pero bueno, un médico me dijo que tiene que limarme las caderas para que caigan el fémur en el acetábulo correctamente. Otros te dicen que no es necesario. Luego el mismo médico te dice, bueno, ustedes los deportistas ya se conocen a todos los fisioterapistas de la ciudad, igual va a venir en 2, 3 meses a que le haga la cirugía. Entonces tú dices, "No, a ver qué hago". Y ahí es cuando, de todo lo que he aprendido, tú dices, sabes, cuando tú te responsabilizas de lo que ahora tú sabes que necesitas, más acción. En este caso, yo sabía que debo dejar la bicicleta, por ejemplo, porque la bicicleta, de todo el conocimiento que uno tiene, uno siempre está en mucha flexión, totalmente y en isométrica. Entonces, tienes bastante acortados todos los músculos de la cadera. Y si no has hecho movilidad o una flexibilidad correcta durante tantos años, todo se va cortando. Más las caídas te generan mucho. Esto fue algo nuevo para mí. Me di cuenta que tenía adherencias en toda la parte posterior de mi isquiotibial y en el abductor. Pero tantas adherencias que un médico, luego yo fui entendiendo esto y encontré a un médico de los, mucho estoqueaba yo, de cómo las adherencias en la parte del abductor están tan concentradas en una parte tan profunda que al momento de liberarte comienza a liberarse la cadera y te van eliminando de manera manual las adherencias en ciertas áreas. Le dije a mi esposo, me voy donde este médico. Mi esposo era, pero ¿qué te pasa? No estás cojeando, no estás... Este médico que lo descubrí estaba en Nueva York y tengo mi hermana que vive ahí y le dije, me voy y así le aprovecho, le visito a mi hermana. Pero mi esposo era, si no cojeas, le digo, te juro que lo que me pasa a mi pierna no es normal. Además, me quieren hacer una cirugía y yo no quiero hacerlo. Me fui donde este médico y algo que aprendí con él fue, Rosa, yo no sé nada. Su cuerpo nos va a ir avisando todo lo que tenemos que hacer. Yo, yo claro, en ese momento, no, pero sí ya debería saber a dónde ir, ¿no? Porque somos tan mentales. Mm, Ahí te hacen la evaluación inicial y ellos ya saben por dónde empezar. Lo primero que hicieron fue tocarme en la parte interna de mi pierna, tenía full adherencias. Sientes cómo se van rompiendo, tuc, 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 y se van abriendo. Luego, bueno, estuve 2 semanas, me hice 7 sesiones con ellos. Y ahí fui entendiendo por lo que él me dijo, tu cuerpo nos va a avisar por dónde ir. Y al avisarles por dónde ir, a la siguiente sesión yo fui con un dolor súper fuerte del pie, del talón del pie. ¿Por qué? Porque al liberar esto se liberan los nervios que también están comprimidos. Y como todo es una unidad perfecta, lo de arriba está conectado con lo de abajo y demás, él me trataba el pie, la zona del pie, del nervio que recorre que se inserta en el talón hasta la parte alta. A la siguiente sesión tuve un dolor tan fuerte del omóplato porque te liberan la parte baja y arriba comienza como una olla de presión y yo tenía un dolor terrible del omóplato. Y con el upper body doctor, con el doctor del upper body, también te liberan desde la zona baja del omóplato hacia arriba, pero todo de manera manual. Yo ujú, sentía que el hombro se bajó. Pero claro, te ves exactamente igual, pero te das cuenta que adentro todo estaba totalmente comprimido, acortado. Y es una cadena muscular perfecta, o sea, el cuerpo es una unidad perfecta. O sea, Dios la hizo perfecta, para quienes creen en Dios, porque dices algo tan perfecto como una cadena muscular se une con la otra y con la otra y va creando una ramificación perfecta. Al momento en que se altera una, comienza a alterarse la otra. Entonces, ahí comprendí cuando este médico me dice, su cuerpo nos va a avisar. A las 2 semanas que estuve ahí le dije, oiga, ¿qué pasa si regreso a Quito y me duele algo más? Pues me dijo, hagámoslo todo por Zoom y yo le aviso cómo puede ir desbloqueando, a pesar de que yo me di cuenta que la terapia es 80% manual y un 20% de ondas de choque. Bueno, cuando fui entendiendo esto, dije, claro, el asana, que son todas estas posturas de yoga, son las más próximas a liberar todos estos tejidos que se encuentran acortados. Y me dediqué a practicar, bueno, también porque ellos te dan la guía y demás, practicar el mindfulness. Presencia plena en cada posición fue la que me ayudó a seguir liberando las otras partes de mi cuerpo. ujú. El proceso es largo. Y bueno, súper agradecida, pero no tienes idea, vine liberada esa presión que sentía en la cadera y en la pierna, súper, fue radical.
y comencé a practicar asana, yoga, practicando la atención plena. ¿Qué es lo que qué es lo que me iba diciendo mi cuerpo? O sea, la conexión mente-cuerpo. Mira, en esta posición, si tú le hacías una pierna adelante, una atrás, tú dices, estira full la parte interior, la parte posterior, se estira el hombro mientras la pierna está estirada para acá. Y tú te vas dando cuenta cómo es estas contrafuerzas, fuerzas y contrafuerzas que están en el cuerpo, que es la física aplicada al cuerpo, cómo actúan. Y claro, te das cuenta que tienes que rotarte un poquito para acá, un poquito para acá. Bueno, te vas dando cuenta los grados en los que el cuerpo ha ido compensando esas caídas, esos golpes, malas posturas, el sentarnos mal. Y esto viene desde la niñez, porque desde la niñez tienes golpes, caídas en la bici, te subes, te levantas, tuerces un pie y sigues. Y estas fascias se van moviendo. O sea, la fascia es el tejido conectivo que conecta a los músculos y a los huesos y todos los órganos. Pero cada grupo muscular tiene sus propias fascias, al igual que los nervios y demás. Por eso te digo, somos una unidad tan perfecta y el practicar la atención plena en cada acto. Yo practiqué la atención plena, había hecho meditación antes, pero más que sentarme los 15 minutos en la mañana o en la tarde, cuando descubrí que debo practicar la atención plena en lo que estoy haciendo, sobre todo en los ejercicios, es cuando comencé a liberar más mi cuerpo y también todas las áreas de mi vida, porque ahí salen ya los grillos mentales que uno tiene, ¿no? ¿En qué estás polarizado? Y ahí vienen unas nuevas formas de ver la vida. Ponte en mi caso, relación con mi esposo. Yo siempre queriendo demostrar que soy una mujer súper independiente, que puedo todo, pero hay un momento dado en que sí necesitas integrar tu feminidad, que es el cuidado, estar tranquilo, estar en casa. No sabía estar en casa, por ejemplo. Siempre estaba buscando qué más hago, qué más hago, qué más hago. Y claro, eso es parte de que tienes la energía femenina herida. ¿Por qué? Porque constantemente necesitas producir para sentirte útil, con validez. Y te das cuenta que no es así. Puedes apoyar a la familia, a la sociedad en sí desde otros campos. Inclusive el tener el cuidado en casa, el cuidar a tus hijos, el estar en casa e integrar esa parte es compleja. Para mí te puedo decir que sí fue un antes y un después. Como mi hija también chiquita de 2 añitos, me di cuenta que yo le decía, apúrate Rafa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vístete rápido. Y cuando tú te das cuenta de todo ese tipo de lenguaje que utilizas con una niña tan chiquita, dices, no, la acelerada soy yo, a la que quiere que vaya a mi ritmo soy yo. Cuando tienes que dejarle a un niño que crezca a su ritmo. Y te das cuenta ahí lo importante de equilibrarnos a nivel emocional con nuestras creencias, con nuestras formas de ver y entender la realidad nuevamente, para poder ser coherente también con tus hijos. Qué gran historia el sanarse uno mismo prácticamente con la guía de este médico de Nueva York, pero realmente fue una sanación con conciencia. Y tengo curiosidad, ¿cómo uno llega a practicar esta sanación? ¿Y qué? Antes tengo el problema de hacer muchas preguntas a la vez porque tengo mucha curiosidad, pero empecemos por esa. A ver, es la teoría que yo ya manejaba. La relación mente-cuerpo, las proyecciones es todo lo que ves en los demás también está en ti. Es cómo a tu cuerpo lo puedes maltratar con una serie de acciones físicas externas a ti, como exceso de trabajo, exceso de deporte, exceso de actividades externas. Entonces, claro, tú dices, no, yo disfruto de irme a la montaña, yo disfruto de hacer bicicleta. Sin embargo, no hay un momento en que te detienes a decir, a ver, puedo estar en casa sin hacer nada, porque ese chip también viene de la niñez. Por ejemplo, mi papá falleció hace 3 años y un año antes de morir, murió a sus 87 años, mi papá constantemente tenía eso de que siempre hay que hacer algo, hijitas, no hay que estar de vagos acostados en la cama, por darte un ejemplo. Inclusive cuando le diagnosticaron su enfermedad, mi papá tenía ese patrón de buscar algo que hacer, no podía estar sin hacer nada y de una u otra manera te das cuenta que uno también tiene ese chip. Ah, ya estoy acostada en la cama, no puedo estar más tiempo en la cama, me busco qué hacer. Entonces es bajar ese nivel de hiperactividad, de dopamina, porque estamos, se puede decir, intoxicados de dopamina, que es una hormona muy buena, obviamente, pero también hay que aprender a regularla.
Ya el buscar exceso de movimiento, exceso de actividades, también puedes estar huyendo de situaciones que no te das cuenta. Por ejemplo, en el tema de la maternidad. Permanece en casa, cuida a tu hija, a tu familia, a tu casa, al hogar. Puedes estar totalmente enfocada en el afuera. Y ahí es cuando tú dices, "Ay, tienes que aprender a equilibrar todas las áreas de tu vida". Ponte ahora, yo ya retomé el trail running, pero ya sé que no puedo salir antes como todo el día a hacer cosas afuera. Salgo 2 horas máximo, quedando tres ya, cuando tienes que hacer algo de una larga distancia, pero lo demás sé que tengo que estar en la casa. Quiero estar en la casa. Siento que quiero estar en la casa haciendo cosas con mi hija y con mi esposo o con la familia, ya de una manera más equilibrada. Entonces eso te lleva a estar en paz contigo mismo y haciendo las cosas que debes hacer, no desde el exceso de dopamina, ni de adrenalina, ni de cortisol, porque esto a nivel cerebral también te estás, te puedo decir, intoxicando. Te estás inflamando el cuerpo. Entonces tienes que buscar la serotonina, la oxitocina, que son estas hormonas que también están vinculadas con las actividades que haces. Tranquilidad, la inacción, la pasividad. Equilibrar las dos fuerzas, nuevamente. Todo es la ley de la polaridad. Equilibrarla. Lo que me llevo es el equilibrio, es entender, yo tengo este problema, yo no puedo irme de vacaciones, por ejemplo. Por alguna razón, cuando me voy de vacaciones me siento estresado, me estreso en vacaciones. Yo estoy tranquilo cuando trabajo. Cuando me voy de Ujú, vacaciones tengo, y capaz es algo que claro. yo no tomo, o sea, mi familia no tomábamos vacaciones. Siempre era como el trabajo, era Navidad, era trabajar, era verano, era trabajar. Entonces, creo que lo que me llevo es tener más conciencia de encontrar equilibrio y encontrar más profundidad. Si yo siento ese estrés cuando estoy de vacaciones, liberarlo. Exacto. Y también cuando estoy tranquilo en el trabajo, también liberarlo. Es decir, no debería estar tan tranquilo. Tal vez debería estar un poquito, o sea, este es momento de acción, de estar en alerta. Estás en alerta, que es el cortisol necesario. Sin embargo, tú acabas de Correcto. decir algo importante, que es mi familia. Vienes de un patrón familiar de trabajo constante y ahora que tú quieres poner tu propia impronta, propia forma de ver la realidad, te sientes culpable. Entonces es, claro, empezar a trabajar, o sea, estar haciendo, produciendo. Entonces ahí viene la cultura, la religión, las formas de pensar y actuar de tus padres o de tus abuelos, qué es lo que les llevó a hacer las cosas como hacían. Y tú ya en conciencia, o sea, ahorita tú haces tu propio proceso de individuación. Yo decido quién quieres ser. Cojo todo aquello que me potencia de mi sistema familiar y también dejo de lado aquello que tú conscientemente das cuenta de que no vale la pena. Porque hay muchas cosas que te van a potenciar y otras sí te limitan. Por Sí, eso hay que hacer un sí. proceso personal. Y Y creo que es algo, perdón, no, no, dime. es algo que, por eso es tan importante. O sea, yo me di cuenta de esto cuando me casé, porque mi esposa fue como, qué raro eres, no te puedes relajar. Relajar, ¿de qué me hablas? Yo no, o Yo vacaciones. relajaba. O sea, como que me parecía extraño. No trabajas el domingo, ¿no? ¿Por qué estás trabajando todos los días? Y comienzas a dar cuenta, y creo que por eso es importante trabajar con un coach, porque esto ha sido como una sesión de coach, porque es de autodescubrimiento, es trabajar con alguien que te puede mostrar un espejo y decir, mira lo que estás haciendo, mira cómo te estás actuando, y comienza a soltar ese, no sé si la palabra es soltar o atraer o agarrar, agarra tranquilidad o suelta estrés, pero es totalmente de autoconocimiento. Soltar el control, porque muchas, claro, es soltar el control permanente y buscar el Ujú. equilibrio, porque no necesitas controlar nada. Muchas veces uno piensa que tú debes estar ahí todo el tiempo, pero es más bien una forma de pensamiento súper rígida que tienes. Y capaz que si tú ya le ves desde afuera, o sea, saliéndote de ese personaje de control y perfección, y dices, sí, es verdad, no necesito estar ahí, por decirte. Sin embargo, si tú crees que sí, pues vas a tener la razón, porque esa es la percepción. Sí, sí. De mis mentores dice,
El problema está cuando queremos tener la razón en nuestra forma de pensar y actuar. Entonces, cuando tú quieres tener la razón y yo quiero tener la razón con mi forma de pensar y actuar, hay fricción. Entonces, todos tenemos la razón y al mismo tiempo nadie tiene la razón. Es como cada uno estamos interpretando las cosas. Totalmente. Es algo que aprendí hace un año cuando fui al Medio Oriente, la diferencia entre la percepción y la perspectiva. Ujú. Que desde un lado del mundo tienes una perspectiva diferente y por ende una percepción diferente. Cuando viajas y puedes tener estas oportunidades de ver de otros lados, la forma de ver o la familia o los valores, etcétera, te abre, te alimenta tu perspectiva. Ahora ya no ves solo de tu lado y no buscas tu razón, sino dices, ah, puedo ver cómo otra persona lo ve. ¿Cómo impactó esto en tus... Porque has hecho varios Ironmans. ¿Cómo has usado estas herramientas en deportes como esos que son de absoluta disciplina y de mucha dedicación? Mira, yo tengo una experiencia, una enseñanza que me dio el mismo Ironman cuando hice el completo hace 14 años, ya en el 2010. A mí siempre me han encantado las montañas. Desde chiquita yo veía las montañas y decía, quiero subir a las montañas, me parece tan mágico. Y la vida me fue llevando a las personas para... Y justamente en esta empresa que te comento, conocí a un compañero de trabajo que subía, que era del Club de Andinismo del San Gabriel. Aquí en Quito es muy conocido este club de andinismo porque trae una tradición de ascensos a las montañas. Bueno, aparte de eso, con este grupo y luego con otras personas que fui conociendo, subí montañas. La bicicleta siempre me encantó y lo hicimos la bici. Y por ahí alguien alguna vez vino y nos dijo, oigan, en Guayaquil hay una carrera que se llama el Guayasman. El Guayasman. ¿Y qué es el Guayasman? El 70.3 criollo, que es el Ironman criollo, que organizaban en Guayaquil. Bueno, éramos poquitas personas de aquí de Quito, apenas éramos 10 o 15, si no estoy mal, íbamos para Guayaquil. Yo empecé haciendo la bici. El siguiente año dije, voy a hacer bici y voy a correr. Y el siguiente año voy a hacer bici y las tres disciplinas. Y claro, eso como que te va llevando y te retas a ti mismo. Y terminas. Luego ya vinieron este chispita que dices, bueno, me voy a hacer fuera del país, me hice en Suiza, luego que te vas a Chile y así. Entonces comienzas a hacer los medios. Sin embargo, el Ironman completo, con un grupo de amigos que hicieron un año antes que yo iba a formar parte de ese grupo. Y justamente unos de ellos me decían, Rosy, vamos, inscribámonos todos juntos en el este. Yo decía, no, verás, es que las montañas no las voy a dejar. Peor aún ponerme a entrenar largas distancias, porque para eso sí hay que entrenar, o sea, no puedes ir a improvisar ahí. Entonces, ese año no me inscribí. Estos chicos, fueron 14 chicos que corrieron. Al siguiente año dije, verán, ustedes, con una amiga que corrió ahí, les corren este día y al siguiente día yo veo si me inscribo a Panama City. Y si me da ok, todo se facilita, pues lo hago. Fue tan fácil inscribirme a Panama City, registrada. Dije, uy, y ahora sí me toca entrenar. Entonces, en este proceso ya tenía un año para entrenar. La bicicleta se me da fácil, la natación se me da fácil, pero correr no me gusta mucho en pavimento. Es algo que siempre rechazo. O sea, máximo 20 kilómetros, lo demás ya me cuesta. O sea, me aburro. Y justamente para el Ironman entrenaba yo en la montaña. El otro día hablaba con una amiga que es la que corrió esto, con este grupo de los 14 chicos. Ella me acompañaba a hacer las largas en el Chaquiñán, aquí casi en montaña, en terreno montañoso, no en pavimento. Yo le decía, oye, sí, en el Ironman, el pavimento, porque es diferente correr en pavimento a correr en montaña. Pero bueno, hice la larga de trote en montaña y en el Ironman me fue bien en la natación, me fue bien en la bici y cuando me bajé a correr iba, venía toda emocionada hasta el kilómetro 30 y me paré pero así como burro frente al piano y no me dolía nada, estaba fuerte, me sentía fuerte y una mente, o sea, en mi mente comenzó, esto está aburrido, ya no quiero, está aburrido, o sea, el pavimento es aburrido, ¿qué haces aquí? O sea, era una lucha de mi mente sabiendo que a mí no me gusta el pavimento, estaba haciendo algo que a mí no me gusta. Entonces fue esa lucha. Entonces decía, Ujú. no, voy 11:30. Yo quería hacer máximo 12:30, pero llevaba 11 horas y media y me faltaban 10 kilómetros. Y fue una lucha entre, si sabías que no quieres, no te gusta el pavimento, ¿qué haces aquí haciendo lo que no te gusta? Pero fue una lucha. Pero bueno, después de una lucha caminé mucho tiempo, dije ya, corramos y llegué a la meta.
Dije, ay, por fin se acabó el Ironman. Pero ahí vino esa de volverte a ver a ti mismo. Dices, sí, a mí me gusta nadar, me gusta hacer bici, me gusta trotar en montaña. Te sinceras contigo mismo. Si bien es cierto, para el ego puedes decir, mira, saqué un Ironman ya. Pero cuando ya te ves a ti mismo, tú dices, a ver, yo quiero hacer lo que realmente quiero y disfruto. Y esto como una analogía es lo que más me gusta, la y la bici y estar en la montaña. No me gusta el pavimento, pero bueno, ya lo hice. Cuando me pasó lo de mi cadera, tuve que dejar lo que más me gusta, que es la montaña y la bicicleta. Y hay una frase muy potente que te dice, el momento en que dejas de hacer lo que más te gusta y comienzas a hacer lo que te hace bien, despierta. Yo dije, si sigo haciendo la bici que tanto me gusta, sigo en flexión y sigo acortando más mis flexores de cadera. Porque más de 20 años haciendo bici, mis flexores estaban realmente acortados. Isquiotibiales acortados, abductor, todo acortado. Entonces ahí es cuando tú dices, tomas conciencia y dices, dejaré la bici y la montaña no sé cuánto tiempo, fueron casi 5 años, y luego vuelves a hacerlo, pero ya vuelves a hacer con otro estado de conciencia, sabiendo que si ya hiciste bici o haces trote o lo que quieras, sabes que la movilidad y flexibilidad no puede faltar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a buscar otra vez por dónde acomodarse. Y si quiero tener una vida saludable, si ahorita estoy en 50 y quiero llegar bien a los 80, lo único que me va a permitir llegar bien a los 80 es hacer movilidad y fuerza, más que cualquier otro deporte, aun cuando disfrutes de los otros deportes. Entonces dije, mi hija también está chiquita, tiene apenas 8 años, yo tengo 50 y tú dices, no, quiero vivir bien primero conmigo mismo para poderle acompañar a mi hija en su proceso de crecimiento y también estar bien con el resto de personas, ¿no? Entonces ahí encuentro ese equilibrio. Qué gran cita. Yo también soy montañista, también he hecho Ironmans, solo los 73, no he hecho el completo. Y me acuerdo que yo no me gusta nadar, no me gusta correr y no me gusta la bici. Y algunas personas me decían, ¿y cuál te gusta más de todos? Yo, a mí no me gusta ninguna, no me gusta. Porque soy una persona, o sea, yo tengo como la contextura un poco más grande y veía a mi entrenador o la gente con las que corrían como gacelas. Y también corríamos mucho en el metropolitano y no dejaban ni una huella cuando corrían. Y yo parecía un tractor que dañaba todo el campo, o sea, y se sentía como yo pesado. Sin embargo, ese año fue el año que me enfrenté todos mis miedos, todas las, digamos, estigmas que tenía de mí mismo, que yo me sentía como que tengo que probar a los demás quién soy, o todas esas, digamos, traumas que uno conlleva, y me encantó porque me resonó eso de no hice lo que me gustaba, o sea, a mí no me gustaba. Después de que hice dos seguidos, nunca más me subí en la bici. Y era más porque yo quería trabajar en mi mente, mi estado emocional. Y cuando salía de ruta en las mañanas, para mí era enfrentarme a mis miedos. A las 4 de la mañana, ¿qué más haces? O sea, tú estás ahí, tienes frío. ¿Cómo trabajaste tú ese lado emocional? El tema de levantarme yo en las mañanas nunca fue un problema, porque yo vengo haciéndolo esto desde hace 20 años. Comencé con la bicicleta, con el barrio, con unos amigos, bicicleta de montaña. Y claro, luego vas conociendo otras personas. Ponte en la empresa en la que yo trabajaba, había un gerente que hacía bicicleta de ruta. Entonces, oigan, ustedes chicos que hacen bicicleta de montaña, júntense a mí. Iba él en bicicleta de ruta, nosotros en de montaña. Casi poca gente hace unos 15 20 años hacía bicicleta de ruta. Entonces nos juntábamos en bicicleta de montaña. Como que unas cosas te fueron llevando a la otra, pero partía del hecho de que a todos nos gustaba hacer bicicleta y nos levantábamos temprano aquí a la Carolina a dar vueltas en la Carolina, porque igual yo tenía que estar a las 7 de la mañana en la casa porque a las 8 tenía que entrar a trabajar. Entonces, esa parte, se puede decir que la bicicleta yo disfrutaba porque es un deporte que a mí me encantó desde niña. El correr, te puedo decir, si no voy a la montaña a caminar o a trotar, a lo que sea, el pavimento siempre me ha costado y aún así he hecho carreras de pavimento. Pero ya cuando
ya te sinceras contigo mismo, te dices, ya no quiero hacer esto, ya no quiero. Quiero ir a la montaña cuando quiero, al ritmo que quiero, con quien yo quiero. Y también haces así las actividades que tú sabes que te están llenando. Si bien es cierto, te ayuda a ciertas cosas que tú rechazas, te pueden ayudar a darte cuenta de que superas tus propios límites y que sí puedes lograrlo, con la premisa de que no debes demostrarle nada a nadie. Porque si tú inclusive, mira, yo también soy alta y soy grande, soy pesada, se puede decir. Sin embargo, cuando tú te das cuenta y te pones a entrenar como una pro, tú sabes que puedes bajar inclusive tus tiempos a 5 minutos del kilómetro, hasta 4:50, 4:30. Y luego te dices, ¿ya para qué? ¿Para qué lo golpeo tanto a mi cuerpo? Y tomas conciencia y dices, ir al ritmo que yo quiera. No tienes que demostrarle nada a nadie. Entonces es algo contigo mismo, no con los demás. Vale. Alguien te podrá decir, es que son los lentos. Piensa lo que quieras. Porque desde niña yo he practicado deporte y sé que hay personas que tienen una habilidad innata, son fuertes de por sí, no entrenan mucho y son fuertes. Hay otras personas, en cambio, como yo, o puede ser tú también, que puedes entrenar, eso sí, súper meticulosamente y sabes que tus tiempos bajan y mejoras. Pero en realidad estás disfrutando, quieres hacer, ya tienes conciencia de que también le golpeas a tu cuerpo. Tú dices, no, y no le quiero golpear más a mi cuerpo. Es lo que me pasa a mí. No le quiero golpear más a mi cuerpo porque sé que si en ponerme a correr, a practicar deportes, si no hago movilidad, flexibilidad y fuerza, que ahora ya la hago, no la hice desde los 20 hasta los casi 45, me estaba pasando una factura y me iba a pasar una factura crítica porque se estaba complicando una situación. Entonces tú dices, no me importa lo que digan los demás y no vives para los demás. Inclusive, mira, ahorita me haces acuerdo, cuando yo iba a correr el Ironman, muchas personas me decían, Rosy, es que date cuenta cómo entrenaron los chicos de que se fueron los 14 y tú no estás entrenando como ellos. Le digo, oye, pero yo sé mi ritmo, yo sé cómo la bicicleta y la natación la tengo salvada. El trote tengo que entrenar más, o sea, ser más rigurosa, pero yo sé que sí le saco. Y por último, si no le sacaba y no terminaba no terminaba en el tiempo previsto, yo fui la que lo hice. Mi problema no es del resto, es una Sí, experiencia. Y si me equivocaba, pues me equivocaba. Pero mira, saqué 13:30 en esta carrera. E inclusive al volver me decían, ¿y cómo así sacaste 13:30? Yo no esperaba eso de ti. Tú no, pero yo sí. Entonces, tú te conoces. Cuando ya te conoces, ya no te importa el que dirán. Ya no importa, porque no vives de ellos. Aparte de, volvemos nuevamente, la gente siempre va a estar hablando en función de sus propias proyecciones. Sí, pero uno tiene que aprender de que así es el modelo humano. Cuando ya aprendes que así es nuestro modelo, dual, constantemente la mente nos está jugando este jueguito de es bueno o malo, esto es mejor que lo otro, que no te importe lo que digan los demás. Mírate tú, cómo estás programado tú. Entonces, si, por ejemplo, de lo que hablaste hace un momento de tu familia, exceso de trabajo, te puedes, te puedes crear una nueva identidad. Crearte esa nueva identidad es quién decido yo ser ahora de manera consciente. Y eso es cuando tú amplías tu identidad o creas una nueva identidad. Pero para crear una nueva identidad vas a traer cosas que te han potenciado hasta ahora e incorporar otras que vas a ver a través de los espejos, de los referentes que tienes. Y tienes que saber qué referentes escoges. Entonces es total. este jueguito de la mente de nuestro modelo como seres humanos. Y ahí justamente cuando ya te das cuenta cómo es el modelo del ser humano, ya no entra el juicio, ya no calificas a los otros de una u otra manera, simplemente son, porque así son. Sí, sí. Muy, muy poderoso y me lleva a demasiados. O sea, hubiese querido tener esta información cuando lo hacía, porque era realmente otras épocas donde sí sufría por el qué dirán, sí sufría en qué pasa si no termino, qué pasa si es que, o sea, todas estas cosas que uno se auto juzga y más bien está cargando una mochila más pesada. Y creo que ahora que que gracias a esta conversación tengo este conocimiento de liberar el control de todo lo que no siempre tiene que estar todo en mi control, sino liberar ciertas cosas y equilibrarme, escribir mi propia identidad. ¿Cómo haces con líderes con los que trabajas? Yo trabajo con emprendedores, empresarios,
exitosa, profesionales, para acceder a las mejores inversiones para ellos. Y cuando trabajo con ellos, les invertimos en propiedades, en startups, en fondos, en bolsa, o sea, hacemos algo muy comprensivo. Y muchas veces se olvidan de la energía, su cuerpo, la salud y otras cosas que también son importantes. Pero ese no es mi trabajo en ese lado. Mi trabajo es la parte de inversión. ¿Cómo haces generar mayor conciencia en los líderes con los que trabajas para que se den cuenta de estos, digamos, como mencionaste en tu cadera, estos músculos que están un poco atrofiados, que están un poco sentimentales por el reuso y cómo los liberas? Mira, mi mentoría, básicamente, la mentoría Resurgir está enfocada de una manera integral. Son 6 sesiones que hago mente con cuerpo, enfocados básicamente en un proceso de autoindagación. Tuvimos una mentoría ahorita contigo. Eh, A través de un proceso de autoindagación, tú vas diciendo lo que realmente piensas, sientes y crees acerca de una situación. Y ahí van saliendo los patrones inconscientes de por qué estás actuando y haciendo pensando y actuando de determinada manera. Entonces, esto les permite ir liberando y dejar de estar polarizados en unas formas de pensamiento y buscar el camino del medio. Volvemos otra vez. Y el espejo siempre va a aparecer. Las relaciones con las que interactúas son un cúmulo de mucha información. Las personas siempre son nuestros espejos. O estamos en la misma polaridad o en polaridad contraria, o podemos incorporar aspectos de la otra personalidad a nosotros mismos, crear nuestra nueva identidad. En lugar de juzgarla, comprendes. Entonces, mi mentoría está enfocada en mente, con el proceso de autoindagación y también con sesiones de biomecánica para que logre identificar las partes de su cuerpo que están acortadas a nivel físico. Este proceso es largo, ¿no? Sin embargo, en la mentoría lo condensamos de tal manera que tú tienes las herramientas necesarias para poder equilibrar tu vida y tomar acción de manera responsable. Entonces, claro, pero es un proceso profundo. Las sesiones están enmarcadas completamente en la autoindagación. Y creo que de todas, por ejemplo, perdón, si bien es cierto, hay patrones establecidos por el PNL, por diferentes tendencias o metodologías que hay en el mundo, o las nuevas formas, todas te llevan a lo mismo, que es buscar el equilibrio, todas. Pero es única y exclusivamente la autoindagación la que te permite determinar por qué tal persona actúa de determinada manera. Yo no te puedo encasillar a ti, porque tú eres con cultura tal, eres así. No, porque dentro de la misma cultura hay polaridades. Por ejemplo, en un mismo sistema familiar pueden haber 5 hermanos. Los 5 son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno viene con su propia impronta. Cada uno comienza a ver aspectos y estímulos de su sistema familiar que si quiere o no quiere y los va rechazando y los va adoptando. Por eso ahí dentro de la misma familia el uno es triunfalista y hay otros víctimas. Tú puedes encontrar eso en todas las familias, dentro de una misma familia con los mismos padres. Pero como ya sabemos que todos venimos a interpretar la realidad de manera diferente, todos estamos tomando decisiones. Y únicamente es el proceso de autoindagación el que te permite determinar por qué tú decidiste adoptar ciertos patrones. Me encanta porque y tan útil. Y yo más me enfrento con inversiones es el miedo. Crecimos en una cultura que no invierte y que invertir es ruleta o su casino o yo tengo miedo, o sea, el miedo está muy latente, pero realmente no trabajarlo de como espejo, creo que puede desencadenar a que las personas puedan tomar acción con más confianza, porque creo que ese es algo, eh, es más fácil mostrar el espejo que decir no tengas miedo o toma una pastilla, porque no es así, es realmente cuando alguien llega a ti, digamos, saturado de dolor o con estrés crónico, ¿cómo le explicas que su transformación no es una pastilla ni cirugía, como fue el caso tuyo de la cadera? Sí, o sea, te hacían la cirugía y seguías igual, O peor, o peor.
Porque cuando te das cuenta, el proceso que yo he tenido a través de los ejercicios conscientes, destrabar, romper todas estas adherencias, el ponerles todos los músculos en su sitio, wow, es impresionante si no practicas la atención plena. Ahora, cuando tú comienzas un proceso de autoindagación, la persona tiene que saber que tiene que enfrentarse a muchas cosas que antes no veía o que no sabe. Si no se atreve a hacer algo que desconoce, cuando sabe que hay otras personas, que hay otras personas que lo ha funcionado, que vendrían a ser el espejo, tiene que aprender de ello para no hacerle de manera automática. Por ejemplo, tú vas al gimnasio o a hacer asana, yoga, pilates. Si no sabes qué está pasando, qué te está beneficiando con cada ejercicio, es porque no estás prestando atención. Creería yo que en las inversiones es igual. Puedo aprender acerca de inversiones si pongo en un determinado sector o en otro sector. Debes saber los riesgos sé que unos tienen mayor riesgo, otros menos riesgo, otros más seguro, otros no tanto. Tú puedes aprender de todas las aristas y decidir en cuál quieres jugar. Ujú. Si no te atreves a dar el primer paso, no lo vas a saber. Es igual que los ejercicios. Si no te atreves a dar el primer paso para mejorar tu balance y postura corporal, no lo vas a saber. Y si crees que ya es, también es otro tema en el que se trabaja mucho, es la inmediatez. Quiero que todo sea ya y mágico. No, la magia toma tiempo, porque tú le dañaste al cuerpo por mucho tiempo y no quieras que las cosas se hagan de manera inmediata. O sea, por ejemplo, el retorno, inclusive en la inversión, hay muchos emprendedores que ven que quieren que el retorno sea ya rápido, inmediato, cuando toman un tiempo desde la idea, el implementarla, el desarrollarla y luego vas viendo réditos. Pero la inmediatez es un problema en la actualidad porque estamos sometidos a estímulos constantes que pensamos que todo es inmediato y no es así. Todo es un proceso. Así es. Ese es un mal crónico de la sociedad, pero de lo que aprendimos hoy día podemos reescribir nuestra historia y no tenemos que pensar de que, o sea, en mi caso, las más exitosas con las que trabajo son las personas que en más largo plazo pueden pensar. Las que no Exactamente. dicen, mañana quiero ver 20%. Es la persona que dice, en 10 años quiero ver 10x. Y lo Exactamente. logra. Desde la niñez ha recibido muchos estímulos que toma todo hecho prácticamente y al momento en que le pueden poner a dirigir un negocio no sabe porque no sabe, porque él no vivió los pasos, o sea, no subió la Sí. escalera, llegó en helicóptero, digo yo. Si llegaste en helicóptero va a ser muy difícil que comprendas cómo es dar cada paso. Y creo que tenemos una tendencia de sobreestimar lo que podemos lograr en un año y subestimar lo que podemos lograr en 10. O sea, no solo no sabemos pensar en 10 años o en 20, pero tampoco sabemos cómo estimar bien el corto plazo, porque pensamos, de aquí en un año estoy 30 libras menos, con un cero más de mi cuenta bancaria, así, pero si es que lo haríamos en 10 años, eso es totalmente factible, solo que no sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, el hábito, cuando tú ves que sí hubo un resultado medible y tangible en 3 meses, en 4 meses, sin embargo, por qué vuelves al peso inicial? ¿Por qué vuelves a subir? No tienes una toma de conciencia real, ¿sí? Fue algo momentáneo, ligero, pasajero y rápido. Entonces ahí es donde viene la diferencia entre lograr mantener tu peso en el tiempo, sabiendo que los hábitos que incorporaste tienes que mantenerlos, no es algo fugaz. Rosa, gracias por compartir con tanta apertura y profundidad. Creo que lo que hemos hablado hoy día es tremendamente importante entenderlo, no solo para sanar el cuerpo, sino también para usarlo como un vehículo de expansión, creo que de liderazgo, de libertad, de cambio de mentalidad.
Y creo que tu historia no solo inspira, sino que es una ruta para quienes están listos para moverse desde donde están a donde quieren estar. Así que agradezco muchísimo que hayas venido, compartido tu historia y enseñado todo lo que nos has enseñado hoy día. No, gracias a ti y gracias por estos espacios. Yo creo que mientras más personas sepan acerca del autoconocimiento, el saber cómo funciona nuestro cerebro, que viene a ser el hardware, pero el software, que es la forma en la que estamos programados, es la que está marcando nuestra vida. Totalmente. Y para las personas que quieren contactarse contigo, ¿cómo lo podrían hacer lo más eficiente para trabajar contigo, tener una sesión de coaching como lo hicimos hoy día y hacer más sesiones? Porque sé que lo mencionaste. ¿Cuál es Me pueden contactar por Instagram o estoy en LinkedIn también como arroba el resurgir del ser, arroba el resurgir del ser o al 099-770-2653. Bueno, con el prefijo de aquí de Ecuador. Perfecto. Entonces, yo voy a poner igual esos links en la descripción y estoy muy emocionado de ver lo que haces en el futuro y si quieres volver al programa con todo gusto. Muchas gracias. Un gusto. Estamos en contacto. Gracias. Igual, chao.